Un saludo para todos. En este momento se nos viene una inflación muy fuerte en todo el mundo, en Colombia. En este video vamos a estudiar qué activos o en qué puedo invertir para protegerme de esta inflación. E igualmente quédense hasta el final porque vamos a ver dos ciclos muy importantes que tiene la inflación y cómo en cada ciclo se invierte distinto. Así que si les gusta la educación financiera, la bolsa, los invito a suscribirse al canal, déjennos sus comentarios. Si les gusta el video, déjennos un like. Un saludo. Vamos a hablar de un tema que está muy de moda en este momento, que todo el mundo está hablando de él, y es de la hiperinflación. Antes de comenzar, pues miremos qué es la hiperinflación. Básicamente, la hiperinflación es un caso extremo de inflación. Ya hablamos que la inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios. Y aquí básicamente esto se da cuando hay un aumento muy rápido de la cantidad de dinero disponible en una economía que no está correspondida por la cantidad de bienes y servicios. Básicamente casos de hiperinflación es lo que estamos viendo en Argentina, lo que se vio en Venezuela, donde la inflación se dispara y el precio o el valor adquisitivo de la moneda se pierde. En el mundo en este momento pues estamos viendo un fenómeno similar, ya lo hablamos como se veía en el meme, ese es el ejemplo de lo que es la inflación. En el caso del mundo ya lo hablamos en un video anterior sobre la impresión de dinero, donde les mostramos lo que está pasando con las materias primas, como el cobre, la madera, el hierro, el maíz, la soya, el trigo, se han disparado de precios. Y todo esto nos está advirtiendo de que viene una inflación fuerte global, una inflación que hoy no sabemos si va a ser una hiperinflación o simplemente vamos a pasar por un periodo de inflación muy fuerte. Pero lo que queremos tratar de encontrar en este video es cómo me protejo de esa hiperinflación o cómo me protejo de esa inflación que está por venir. Ya hay muchos indicadores que me están, digamos, advirtiendo que sí viene una inflación fuerte, que los precios van a subir. Miren, por ejemplo, este primer indicador que se ve aquí en pantalla es las menciones de la palabra inflación en los reportes de resultados de las compañías. Observen cómo las menciones de la palabra inflación se dispararon, es decir, las empresas ya nos están advirtiendo y nos están diciendo que empiezan a haber muchos signos de inflación en sus materias primas, en sus precios, etcétera. Entonces es una señal, digamos, inicial de que sí viene un periodo de inflación fuerte. E igualmente, pues aquí tenemos unos estimados de inflación y comparados con la masa monetaria, con el M2, y cómo ese aumento de la masa monetaria, pues históricamente siempre lleva periodos inflacionarios. Entonces, todas las señales están dadas para que venga una inflación muy fuerte. Lo que no sabemos es qué tan fuerte va a ser, pero nos va a pegar y nos va a dar en todo el mundo. Entonces, básicamente, lo que ocurre con este periodo que se nos viene es que a medida que aumenta la inflación, los bancos centrales se ven en la obligación de empezar a subir tasas para tratar de controlar esa inflación desmesurada. Recuerden que la inflación fuerte es el peor impuesto que nos pueden poner a los consumidores porque básicamente es que todos los días o todos los meses las cosas se van poniendo mucho más caras. Entonces, este escenario de un alza de tasas pues tiene dos efectos muy importantes en la economía y en las inversiones. Lo primero es que es muy malo para la renta fija. La renta fija se resiente en la medida que empiezan a subir tasas de interés. Digamos que hay dos fases de ese ciclo. Les invito a que se queden hasta el final que les voy a mostrar la gráfica de las dos fases del periodo de la inflación. Igualmente los invito a que si les gusta la bolsa, las finanzas, la educación financiera, se suscriban al canal. Ojalá si nos dejan un comentario y un like. Y pues esta subida de tasas es también negativa para el crecimiento. Entonces, les repito, quédense hasta el final, vamos a ver las dos fases de la inflación y en qué momento se debe mover cada una. Entonces, la pregunta finalmente es, ¿en qué invierto? ¿Cómo protejo mi dinero de lo que está por venir? Es un hecho que viene inflación, pero yo cómo carajos me protejo de eso, en qué invierto, en qué me meto, compro dólar, compro acciones, ¿qué compro? Aquí les voy a mostrar una idea más o menos de en qué se puede uno proteger un poquito de la inflación. Ninguna de estas cosas que vamos a mirar es una recomendación ni una asesoría, esto es un informe netamente educativo, así que todo lo que vamos a hablar aquí es con la finalidad de que usted lo conozca, pero no es una invitación a que invierta en nada. Entonces, las acciones son un gran refugio de la inflación, son un muy buen refugio de la hiperinflación, pero resulta que no cualquiera.
hay mejores sectores y hay peores sectores para uno protegerse de la inflación invirtiendo en acciones. No es comprar cualquier cosa. Básicamente uno lo que busca son empresas que puedan trasladar el aumento de precios fácilmente a sus consumidores. Si una empresa tiene unos precios muy rígidos y no puede subir precios, esa empresa va a disminuir sus utilidades porque sus costos van a aumentar, pero sus utilidades van a disminuir. Entonces, por ejemplo, ese tipo de empresas no. Pero hay otras empresas, como el sector, por ejemplo, de la energía, y aquí tenemos el mejor ejemplo de todos, Ecopetrol. Ecopetrol vende petróleo, el petróleo está disparado, eso es inflacionario, es decir, uno tener Ecopetrol es una forma de protegerse contra esta inflación. La energía es uno de los mejores sectores para uno protegerse, digamos, de esto. Utilities también es un gran sector. Aquí tenemos algunas empresas también relacionadas con energía y utilities. Por ejemplo, tenemos empresas como Celsia, como ISA, que son empresas que en la medida que los precios suben, pues los precios de la energía y de la transmisión, etcétera, también suben. Entonces ellos trasladan ese aumento y son empresas también que son muy defensivas a estos periodos de inflación. Materiales también. Aquí pues no tenemos muchas empresas de ese tipo, pero en el mercado americano hay muchas. Empresas que no son tan defensivas, pues son por ejemplo los bancos, consumo, financieras, telecomunicaciones, que tienen, digamos, más rigideces en el precio. Entonces, lo primero es que invertir en acciones es una buena forma de protegerse. En la medida que la inflación aumenta en su primera fase, las acciones tienden a tener un buen desempeño y nos protegen de la inflación, nos protegen de la pérdida de poder adquisitivo. Y Warren Buffett, por ejemplo, tiene como da dos ideas de qué debe buscar uno cuando se quiere proteger de la inflación. La primera es que uno debe buscar compañías que generen muy buena caja, más que utilidades, que tengan muy buena posición de caja. Eso les da una buena, digamos, los deja bien parados en un periodo inflacionario. Y lo mismo que hablábamos ahorita, buscar compañías que puedan trasladar los precios al consumidor. Esta es una frase muy famosa de Warren Buffett que dice que en un mundo inflacionario él pondría un puente con un peaje. Sería excelente porque usted construye el puente en un momento X y de ahí para adelante los ingresos pues van a seguir siendo crecientes de acuerdo a la inflación, mientras que usted construyó el puente con moneda ya digamos depreciada o devaluada en el tiempo. Entonces, esa es como la idea, buscar activos que generen buena caja, que puedan beneficiarse del aumento de los precios y no buscar compañías que estén muy atadas a precios fijos o tengan poca flexibilidad porque esas pueden, digamos, frenar un poco. Otra de las ideas para protegerse de la inflación es invertir en oro. Todos tenemos como que en la cabeza que el oro es una gran protección sobre la inflación. Estuve leyendo mucho sobre el tema y resulta que se ayuda, pero no es tan fácil ni tan claro y a veces no funciona. Entonces, básicamente lo que encontré es que el oro es una protección parcial contra la inflación, sí ayuda a proteger el dinero contra los periodos inflacionarios, pero si ustedes observan esta gráfica que tengo aquí, es el precio del oro ajustado en términos de inflación. Y básicamente lo que uno observa es que cuando hay periodos de inflación, pues el oro se mueve muy parecido a la inflación, es decir, sí me protege, pero no me, digamos, no me genera mucho valor respecto a la inflación. Entonces el oro suele ser un buen refugio, por lo que se puede ver en la gráfica y por lo que estudié. A veces se queda un poquito cortico, pero sí sirve como refugio en periodos inflacionarios, aunque les cuento que algunos autores que leía decía que no siempre funciona así. Otra de las formas de protegerse contra la inflación es la propiedad raíz o los fondos inmobiliarios. La razón es muy sencilla. Cuando usted tiene una propiedad raíz y la inflación sube, recuerden que los arriendos están indexados a la inflación. Entonces usted compra una casa de 100 millones que le renta 100.000 pesos. Si el año entrante hay una inflación muy alta, esos 100.000 pesos van a empezar a rentar más, pero a usted su casa le costó lo mismo. Entonces usted tiene los ingresos por arriendo indexados a la inflación. Y igualmente, como los precios de construcción van a subir, los materiales de construcción van a subir de precio, la madera está muy cara, el hierro está muy caro, todo ese aumento de precios finalmente se va a ver reflejado en un aumento en los precios de la venta de vivienda nueva. Vamos a ver un golpe importante en los precios de la vivienda nueva en los próximos meses o años, cuando se vea el golpe del aumento tan fuerte que han tenido los materiales de construcción. En Estados Unidos, por ejemplo, la madera ha subido más del 100%. Entonces, imagínense el impacto que eso tiene en las casas construidas con madera. El hierro se dobló de precio también. Entonces, eso tiene un impacto. Entonces,
La vivienda suele ser una buena protección también en periodos inflacionarios. Esos ladrillitos que se construyeron pues van a empezar a ganar precio con la inflación y los ingresos generados atados a la inflación como los arriendos también. Obviamente hay que tener cuidado pues porque también hay viviendas ya con precios muy inflados. Aquí pues hay que hacer una tarea juiciosa de que se invierte. Aquí están los precios de la madera para que los miren y del hierro. La madera no se dobló, la madera se ha multiplicado casi que por 3 en precio. Está carísima la madera en Estados Unidos. Otra forma de protegerse es invertir en commodities. Esto se debió haber visto en el principio del ciclo, ya no creo que sea, creo que es un poco tarde. Miren cómo subieron los commodities y finalmente es un efecto, es causa-efecto. Suben los commodities, sube la inflación, pero a la vez los commodities me están protegiendo de la inflación, entonces una cosa causa la otra, pero no por eso deja de ser una protección de la misma. Entonces, commodities también suelen ser una buena protección. Y hay empresas ligadas a commodities, hay empresas que venden hierro, entonces tener empresas que vendan hierro puede ser un buen negocio, hay empresas mineras de cobre, entonces esas pueden ser un buen negocio. En Colombia tenemos una petrolera, tenemos a Ecopetrol, Ecopetrol está ligada al precio del petróleo, entonces tener Ecopetrol es una cobertura contra la inflación futura, por poner un ejemplo. Y lo que les comentaba al principio, básicamente cuando hablamos de inflación hay dos periodos a tener en cuenta. Uno es cuando la inflación comienza a golpear y dos cuando la inflación ya está muy alta, los bancos tienen que subir tasas y digamos ya la situación cambia. Entonces, en el periodo que estamos, pues estamos empezando el periodo inflacionario. Ese primera fase inflacionaria suele ser muy buena para casi todos los activos. Las acciones suben, la propiedad sube, porque la inflación apenas está repuntando y eso significa que el crecimiento también va a empezar a repuntar. Entonces, esa primera fase, esas primeras subidas, alzas de tasas de interés no suelen ser muy nocivas para los mercados, de hecho suelen ser positivas. Entonces, esa fase que se nos viene de inflación va a ser muy positiva para los mercados, es momento de uno estar invertido. Yo repito, Colombia está muy barata, es una gran oportunidad. Pero luego cuando la inflación ya lleve muchos meses arriba, cuando la inflación se salga de control, van a tener que empezar a subir tasas de interés de manera más agresiva y ese momento sí suele ser muy negativo para cualquier activo. En ese momento no aguanta tener ni propiedad raíz, ni acciones, ni nada de eso. Entonces vamos a comenzar un ciclo muy interesante, una parte muy positiva para la inversión, para las inversiones que hablamos. Ya en unos meses o quizás en unos años, cuando la inflación esté muy alta y las tasas estén muy altas, tendremos que evaluar porque quizás sea el momento de salir de esos activos, tomar utilidades, porque las tasas muy altas frenan el crecimiento, frenan la oferta monetaria y suelen tener un impacto muy negativo en la mayoría de activos financieros. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, cuando la inflación está muy alta ya y las tasas están muy altas, lo que uno suele hacer, también para que lo vamos analizando, es rotar de la renta variable a la renta fija. Cuando las tasas de interés están muy altas, la renta fija va a estar rentando muy buenas rentabilidades, va a tener unas tasas muy altas y en ese momento quizás valdrá la pena rotar un poco hacia ellas. Pero en este momento vamos a comenzar una fase que, como les digo, lo bonito, el enfoque, lo que va a proteger el dinero y a generar rentabilidades son los activos reales, las acciones, la propiedad raíz, por ejemplo, y el oro en una proporción también similar. Entonces, repito, no sabemos si vamos para una inflación o para una hiperinflación, pero sí sabemos todos, lo tenemos clarísimo, clarísimo que viene una inflación alta. Si eso se desencadena en hiperinflación o no, no lo sabemos. Recuerden que si les gusta el video, suscríbanse, déjenme sus comentarios, qué opinan, si les gustó o no les gustó, como siempre les digo, me putean también, pero déjenos algún comentario que eso nos ayuda. Un abrazo, nos vemos en el próximo.